Bueno, entonces empezamos con la grabación. Lo primero que vamos a hacer es un repaso de lo último que vimos la clase pasada, ¿sí? Bien, voy a compartir la pantalla. Acá. No. A ver. Esperen un momentito que no estoy pudiendo. Ahí. Ahí va. Bien. Entonces, esto que están viendo es un poco un resumen de lo último que vimos la clase pasada. En la última parte de la clase pasada estuvimos hablando sobre las cotas superiores y las cotas inferiores de los conjuntos en los números reales. Bien, entonces, y aparte de las cotas superiores y las inferiores, ¿qué era el supremo y qué era el ínfimo? Entonces, yo tengo un conjunto. Una cota una cota superior es un número que es más grande que todos los del conjunto. Entonces, por ejemplo, la vez pasada nosotros preguntábamos... Perdón interrumpir. Sí. Hay una compañera que dice que no tiene audio en el chat, creo que no la viste. ¿No es la que ya había preguntado que después dijo que sí tenía o es otra? No, me apareció ahora un nuevo mensaje. A ver. Perdón interrumpir. Volvemos entonces. A ver cómo hago. Volvemos para atrás. Claudia no tiene audio. A ver. Voy a mandar foto por el grupo. Hola. ¿Cómo? Hola. ¿Me escucha, profe? Sí, yo escucho. Escucho muy bajito, pero escucho. Yo lo que quiero es... Ahí está. Claudia no escucha. Entonces voy a mandar una foto. Ahí. A ver si es eso. No envía, me voy a armar al modem. Voy a parar la grabación, ¿sí? Continuamos. Bien, voy al pizarrón. Perfecto. Entonces, tenemos un conjunto, ¿sí? Las cotas superiores de ese conjunto son los números que son más grandes que ese conjunto. Nosotros habíamos hecho un ejemplo la vez pasada, ahora voy a hacer otro,
¿sí? Por ejemplo, tenemos este conjunto que están viendo acá, el conjunto 1/2, 1/4, 1/8, 1/16, ya se imaginarán cómo sigue, ¿no? 1/32 y así, ¿no? Siempre 1 sobre el doble del denominador anterior. Esos números son cada vez más chiquitos, ¿no? Porque 1/16, un cuarto es la mitad de 1/2, 1/8 es la mitad de 1/4, 1/16 es la mitad de 1/8 y así. Entonces cada número es la mitad del anterior y entonces tengo cada vez números más chicos. Ese conjunto, lo primero que, para hablar sobre lo que estamos, lo que acabo de explicar, me pregunto si es acotado superiormente. O sea, si tiene cotas superiores. Es lo mismo preguntar eso. Si tiene cotas superiores. O sea, si hay números que sean más grandes que todos los de ese conjunto. Entonces la respuesta es sí, es acotado superiormente, porque por ejemplo el número 1 es más grande que todos ellos. El número 1 es más grande que 1/2, es más grande que 1/4, que 1/8, que 1/16 y es más grande que todos. ¿Sí? Por ejemplo, 1 es cota superior del conjunto. ¿Sí? Bien, entonces cotas superiores hay muchas, hay infinitas de ese conjunto. ¿Sí? Porque, por ejemplo, 1,1, 1,5, 7 también son cotas superiores del conjunto, son los números reales que son más grandes que los elementos de todo el conjunto. Bien, ahora vuelvo para atrás. Entonces, esas son las cotas superiores. ¿Qué es el supremo de un conjunto? El supremo de un conjunto es la menor de las cotas superiores. O sea que de todas las cotas superiores que tiene el conjunto, ¿cuál es el número más chico? Entonces, por ejemplo, aquí el supremo, o sea, de las cotas superiores, el número más chico, es 1/2. Porque fíjense que 1 es cota superior del conjunto, pero hay otras. Por ejemplo, 1/2 también es cota superior, porque para ser cota superior, bueno, aquí no lo escribí, pero para ser cota superior se tiene que ser mayor o igual a los elementos del conjunto. ¿Sí? O sea, 1/2 también es cota superior del conjunto. Bien, entonces el supremo, o sea, de las cotas superiores el número más chico, es 1/2, porque no hay números que sean mayores o iguales que el conjunto y que sean más chicos que 1/2. 1/2 es el más chico de los números que son más grandes que el conjunto, o sea, el supremo. Bien. Entonces, ¿qué nos dice el último axioma que vimos la clase pasada de los números reales? Nos dice que si un conjunto de números reales es acotado superiormente, o sea, tiene números que son más grandes que todos los del conjunto,
entonces tiene supremo. Es un axioma que nos asegura la existencia del supremo. ¿Tá? O sea que eso que acabo de decir. Si un conjunto de números reales es acotado superiormente, entonces tiene supremo, que es el supremo el menor de esas cotas superiores. Bien, hasta ahí lo que habíamos dicho en la clase pasada. ¿Preguntas? Bien, sí. Hay otro concepto que es análogo al de supremo, que es el concepto de ínfimo. Es lo mismo que el supremo, pero por abajo del conjunto. Si un conjunto de números reales es acotado inferiormente, tiene ínfimo. ¿Qué es que sea acotado inferiormente? Es que tenga cotas inferiores, o sea que tenga números que son más chicos que todos los números del conjunto. Por ejemplo, vamos a mirar en este ejemplo cuáles son las cotas inferiores. Este conjunto es acotado inferiormente, o sea, tiene cotas inferiores. Y la respuesta es sí. Por ejemplo, menos 1 es cota inferior. O sea, es un número real que es más chico que todos estos. Por ejemplo, 0 es cota inferior del conjunto. ¿Por qué? Porque 0 es más chico que todos los elementos del conjunto. 0 es más chico que un medio, es más chico que un cuarto, es más chico que un octavo, es más chico que un decimosexavo, etc. Así que 0 es una cota inferior del conjunto. Entonces ahora estamos en condiciones de ver cuál será el ínfimo. El ínfimo del conjunto, el ínfimo, es decir, la mayor de las cotas inferiores es, y adivinen qué número es 0. Porque fíjense, todos los números negativos son más chicos que todos los elementos del conjunto. Están por debajo. Y 0 también. Pero los números positivos no. Por ejemplo, 0,1 no es cota inferior del conjunto, porque acá, en estos 3 puntitos, hay números cada vez más chiquititos, de manera que alguno de ellos va a ser más chico que 0,1. Por ejemplo, 1 sobre 16 ya es más chico que 0,1. Y si pongo otro número, no sé, 0,01, bueno, 1 sobre 1024, por ejemplo, que está en el conjunto, va a ser más chico. O sea que 0,1 no es cota inferior, 0,01 tampoco es cota inferior. Así que los únicos números que son cotas inferiores de este conjunto son de 0 para abajo. Y entonces la mayor de esas cotas inferiores, el mayor número de esos que estoy diciendo, es el 0. ¿Sí? Así que ese es el ínfimo. Bien. Entonces, en los números reales, todo conjunto de números reales que tiene cotas inferiores también va a tener un ínfimo, que es la más grande de las cotas inferiores. Y dejo una pregunta para que retomemos después de hacer los ejercicios, que es, ¿qué pasaría si en vez de trabajar con los números reales, trabajáramos solamente con los números racionales? Es decir, ¿habría siempre ínfimo? ¿Habría siempre supremo? ¿En qué situaciones habría ínfimo y supremo? Porque lo que sabemos es que en los números reales, si un conjunto es acotado superiormente, tiene supremo. Pero ¿qué pasa en los racionales, por ejemplo? ¿Cuándo pasa eso? Bien,
Entonces, eso sería lo que estuvimos trabajando al final de la clase pasada y lo que nos faltaba definir, que aparece en el práctico y que no habíamos definido en clase, que es el concepto de ínfima. Entonces, ahora vamos a pasar a trabajar en el práctico, ¿sí? Bien. Entonces, saquen sus materiales de práctico ahora y yo les voy a compartir acá por el chat el link al múltiple opción. ¿Así? Bien, ya lo pego. Ahí está. ¿Sí? Vayan al chat, ahí hay un link de Google Form, cliquean ahí y entran. A mí no me deja hacer clic en el link, profe, me Bueno, aparece como si copialo y nada. pegalo. Ah, bueno, está. A ver si anda. No sé por qué no quedó. Ahí, voy a volver a copiarlo y pegarlo. Sí, es lo mismo. A ver si pueden entrar. ¿Cuánto tiempo tenemos, profe? En el navegador. Esto se pega en el navegador, en el Chrome o en el que usen, no sé qué usan, si Chrome, Mozilla. Yo ya pude, profe. Bien, está. No sé, yo pienso que 15 minutos está bien, pero también depende de si hicieron todo el práctico o hay ejercicios que los tienen que ir haciendo. Yo voy a ir viendo el progreso de ustedes, así que si veo que se necesita más tiempo o que sobra tiempo, eso lo podemos ajustar. ¿Sí? Entonces empiecen a trabajar. Primero, entonces les repito, vamos a trabajar individualmente. ¿Sí? Entonces cada uno de ustedes entre y va respondiendo según lo que tiene hecho y lo que no tiene hecho, bueno, lo va haciendo. ¿Está? Se Y me después, va el bus. ¿cómo? ¿Perdón? Está. Y después entonces trabajamos en equipos. ¿Sí? Bueno, son y 34, o sea que menos 20 deberíamos estar terminando más o menos. Bueno, voy a parar la grabación.